Buenas tardes. Ahora sí seguramente me escuchan, tenía apagado el micrófono. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Sí? Es un tema nuevo, es el tema de algoritmos. Y bueno, para eso yo hoy a la mañana les envié por Discord un video sobre algoritmos que seguramente lo habrán visto. Al menos vi que hubieron unas 90 visualizaciones del video, así que gran parte de la clase de hoy lo debe haber visto. Bueno, este tema de algoritmos es muy interesante y es uno de los temas principales de la materia y fundamentalmente nos va a dar una introducción, digamos, para el tema que vamos a ver ya la semana que viene, que tiene que ver con la implementación. Generalmente los estudiantes están ansiosos por querer implementar en un lenguaje de programación, pero es muy importante entender este tema de algoritmos, fundamentalmente porque en realidad un algoritmo es, digamos, un conjunto de instrucciones o directivas que nosotros especificamos para lograr un objetivo. Y una vez que tenemos diseñado el algoritmo, recién ahí se lo suministramos a la computadora para que ejecute esas instrucciones o primitivas que nosotros habíamos definido. Nosotros vamos a trabajar con algoritmos a nivel de pseudocódigo, ¿sí? Y vamos a implementar luego nuestros programas con el lenguaje de programación Java. Para especificar los algoritmos vamos a utilizar pseudocódigo, ¿sí? Es una forma de especificar los algoritmos con un alto nivel de abstracción, independientemente de cualquier lenguaje de programación. Si nosotros nos acostumbramos, digamos, a especificar o detallar los algoritmos con pseudocódigo, luego lo vamos a poder implementar ya sea en Java o en otros lenguajes de programación como puede ser Python. Es una forma de especificar o describir los algoritmos a un alto nivel de abstracción y es por eso que bueno, vamos a comenzar a desarrollar los temas que tenemos que ver hoy. Vamos a dar una pequeña introducción, vamos a ver partes también del video y luego vamos a profundizar en el tema de algoritmos. Lo primero que podemos decir es que hasta la clase pasada hicimos una introducción resolviendo problemas. Eran problemas específicos que tenían generalmente un resultado, ¿sí? Ahora vamos a hablar de clase de problemas. Es decir, nuestros algoritmos en realidad van a ser luego implementados en un programa. Y entonces es muy importante que estos algoritmos puedan ser ejecutados con distintas entradas. Y es por eso que hablamos de una clase de problemas, ¿sí? Una clase de problemas representa un conjunto de problemas. Y un algoritmo en realidad es un modelo de la resolución de un problema o, mejor aún, de una clase de problemas. ¿Por qué hablamos de clase de problemas? Porque una de las características que tiene un algoritmo es que es generalizable. Es decir, admite diferentes entradas. Le vamos a poder suministrar distintas entradas, ¿sí? Vamos a ejecutar ese algoritmo con ciertas entradas y nos va a dar un resultado. Y luego vamos a ejecutar nuevamente el algoritmo con otras entradas y nos dará otros resultados. Bueno, hay dos definiciones de algoritmos. La primera es que es un modelo de la resolución de una clase de problemas. Y la segunda definición es la que está ahí en el tercer ítem, que dice que es un conjunto de primitivas o directivas que indicarán exactamente cómo se obtendrán los resultados deseados. Bueno, yo les había mencionado en la última clase, cuando hablamos sobre estrategias, que cada vez que nosotros resolvemos un problema, estamos incrementando nuestra capacidad para resolver problemas de similar complejidad. De alguna forma estamos desarrollando habilidades para resolver un conjunto de problemas, ¿sí?
Bueno, ese conjunto de problemas, o dentro de ese conjunto de problemas, estarán los problemas que vamos a evaluar tanto en el parcial como en el final. Es muy importante desarrollar una habilidad porque este conjunto de problemas generalmente tiene un espacio de resolución, ¿sí?, que está cercano a las competencias que queremos desarrollar en los estudiantes. Es decir, hay una zona de desarrollo próximo en el cual nosotros nos desenvolvemos y esa zona de desarrollo próximo la vamos incrementando a medida que introducimos nuevos trabajos prácticos. Bueno, ¿cuál es la distinción entre un problema y una clase de problema? Bueno, para distinguirlo y puntualizarlo bien, podemos dar dos enunciados de dos problemas distintos. Al principio de esta transparencia hay un ejemplo de un problema. Dice, el perímetro de un jardín rectangular de 58 metros. El perímetro de un jardín rectangular es de 58 metros. Si el lado mayor mide 11 metros más que el lado menor, ¿cuánto miden los lados del jardín? ¿Sí? Este es un problema que se puede resolver con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y nos va a arrojar, o vamos a obtener, un resultado que es el valor del lado mayor y el valor del lado menor. Es decir, es un problema que si lo resolvemos siempre va a dar el mismo resultado, ¿sí? En cambio, un ejemplo de una clase de problemas es diseñar un algoritmo para calcular el perímetro de cualquier rectángulo cuyo lado mayor es superior al menor en 11 unidades, ¿sí? O podemos ver otra clase de problemas. Diseñar un algoritmo para calcular el perímetro de cualquier rectángulo cuyos lados menor y mayor los determina el usuario, ¿sí? Generalmente llamamos con la palabra usuario a aquella persona que va a interactuar con nuestro programa, ¿sí? Es una categoría que siempre la vamos a emplear. El usuario es una persona genérica que va a interactuar con el programa o va a interactuar también con el algoritmo que nosotros vamos a construir. Entonces, si la clase de problemas es diseñar un algoritmo para calcular un perímetro de cualquier rectángulo, sea el lado mayor y el lado menor de cualquier dimensión, es el usuario el que va a otorgarle los valores al lado menor y al lado mayor, ¿sí? Bueno, esa es una distinción entre un problema y una clase de problemas. Nosotros vamos a escribir a nuestros algoritmos utilizando pseudocódigo y, como dijimos al comienzo, que dice acá, un algoritmo es un conjunto de primitivas o directivas que indicarán exactamente cómo se obtendrán los resultados deseados, ¿sí? Es un conjunto de primitivas o directivas. Ese conjunto de primitivas o directivas la vamos a escribir una a continuación de otra. Se supone que este algoritmo tiene un nombre, ¿sí? Ese nombre lo vamos a especificar luego de la palabra algoritmo, ¿sí? Y el nombre va a ser significativo. Nos tiene que indicar qué es lo que hace ese algoritmo. Por ejemplo, ese algoritmo puede calcular el perímetro de un rectángulo. Y vamos a escribir una secuencia de primitivas. Esa es una secuencia porque las primitivas se van a ejecutar de arriba hacia abajo, en el orden en el cual han sido especificadas. Es muy importante tener precisión a la hora, o aplicar precisión a la hora de especificar un algoritmo, ¿sí? Por eso también justamente el enunciado dice que indican estas primitivas o directivas exactamente cómo se van a obtener los resultados. Si vieron el video, habrán visto que también hablamos de un conjunto finito de primitivas o directivas no ambiguas, ¿sí? Cuando decimos que una primitiva es no ambigua, eso significa que esa primitiva, si es leída por dos personas distintas, las dos personas interpretan exactamente lo mismo.
Si algo es ambiguo, puede quedar sujeto a libre interpretación de alguna de las personas. Entonces, las primitivas tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Hablamos de una primitiva precisa cuando ésta es no ambigua. Y los pasos que se deben seguir también deben ser claros. Nuestros primeros algoritmos van a ejecutarse en secuencia. ¿Por qué? Porque los algoritmos que nosotros vamos a especificar utilizan una estructura de control que se denomina la estructura de control secuencial y se ejecutan estas primitivas una detrás de otra, en secuencia. Hablamos también de un flujo de ejecución de estas primitivas, porque el flujo va desde arriba hacia abajo y se ejecutan estas primitivas en secuencia. Primero la primitiva 2, después primero la primitiva 1, después la primitiva 2, la 3, así hasta la n. Una vez que llegamos a la última primitiva, se terminó de ejecutar el algoritmo. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que vamos a ver hoy como introducción. Pero tenemos que entender que también un algoritmo es un modelo, ¿sí?, de la resolución de una clase de problemas. ¿Por qué hablamos de modelo? Hablamos de modelo porque en realidad todo modelo es una representación simplificada de la realidad. Y para construir un modelo siempre vamos a tener que aplicar esa estrategia cognitiva que habíamos hablado la semana pasada que tiene que ver con la abstracción, ¿sí? Por ejemplo, en pantalla tenemos 4 vistas de un mismo objeto de la vida real, que tiene que ver con un edificio. Hay distintas disciplinas que modelan, por ejemplo, a este objeto que es un edificio de diferente forma. Por ejemplo, en la primera vista tenemos un plano de ese edificio y quizás esta es la representación que puede modelar un agrimensor que está interesado fundamentalmente en las medidas que tiene el lote sobre el cual está construido ese edificio o las medidas de cada una de las mejoras o las construcciones que tiene el edificio en sí. El agrimensor se encarga justamente por su disciplina de medir justamente el lote, la parcela en la cual se encuentra ese edificio. En cambio, un ingeniero civil puede mirar a este objeto de otra forma. Le interesan las propiedades estructurales del edificio, ¿sí?, porque este ingeniero civil construye un proyecto para poder modelar sus estructuras principales. El arquitecto puede hacer una maqueta de esa obra de arquitectura que él mismo diseñó, ¿sí?, porque los arquitectos generalmente son consultados a la hora de, antes de construir el edificio, hay un interesado o clientes que tienen deseo de tener un edificio de determinadas características y el arquitecto le brinda una solución a través de alguna maqueta. Y puede tener otra vista un agente inmobiliario que le interesa fundamentalmente vender el producto o vender oficinas o alquilar oficinas dentro de este edificio. Cada uno modeliza la realidad desde puntos de vista distintos. Y es por eso que es muy importante la construcción de modelos. Nuestros modelos van a ser algoritmos. ¿Por qué? Porque esos modelos que representan algoritmos son el insumo para otorgarle a la computadora para que ella ejecute cada una de las primitivas que nosotros especificamos. En otras palabras, la computadora se alimenta de algoritmos y reproduce, digamos de alguna forma, cada una de las instrucciones que están incluidas en ese algoritmo. También podemos decir que la especificación en pseudocódigo, como la especificación en Java, son distintos modelos, con distintos niveles de abstracción. La especificación en pseudocódigo tiene un alto nivel de abstracción, mientras que la implementación en un lenguaje de programación como Java tiene una especificación o un nivel de abstracción más concreto, más cercano a las instrucciones de la máquina. Y es muy importante que nuestros modelos tengan calidad. Es decir, generalmente vamos a abordar un problema y ese problema
lo tenemos que tratar o lo tenemos que abordar, digamos, de una manera profesional, porque cada uno de ustedes, dentro de unos años, va a tener un título que es ser licenciados en ciencias de computación o licenciados en sistemas o profesores en informática, ¿sí? Y van a tener que producir eh, determinadas producciones, donde algunas de esas producciones van a ser programas, ¿sí? O algoritmos, o modelos en general. Son modelos para resolver un problema específico. Y ese modelo tiene que tener alta calidad, ¿sí? No puede ser ni un modelo de juguete ni un modelo mentiroso. Tiene que adaptarse a las necesidades de una organización o de una institución para el cual vamos a desarrollar ese producto. Bueno, la importancia de los modelos es indiscutible, más hoy en día en el cual, por ejemplo, a nivel tecnológico hay numerosos desafíos. Menciono dos simplemente. Uno, la estación espacial, que ustedes ya sabrán, la Estación Espacial Internacional se va construyendo, es un proceso ingenieril al cual se le van adosando módulos. Los ingenieros nunca construyen nada desde cero, siempre reutilizan soluciones. La Estación Espacial Internacional va adosando módulos y cada vez es más grande y cada vez tiene mayores funciones o tiene mejores capacidades para realizar investigaciones. Ese es uno. Fíjense la importancia de la construcción de ese modelo porque es muy alto el costo de enviar un nuevo módulo o ensamblarlo con los módulos existentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otro modelo que es un anillo que está construido bajo tierra, ¿sí? Tiene 27 kilómetros de ese anillo y ese anillo sirve para colisionar dos partículas y estudiar de alguna forma lo que implica la colisión de partículas como para estudiar el origen del universo. Bueno, si escuchan un ruido extraño es porque tengo un vecino que está construyendo algo y bueno, están trabajando con herramientas y me distraje un poco. La idea es que ese colisionador de partículas está tratando de estudiar el nacimiento del universo. Fíjense la importancia de los modelos. La estación espacial es una estación concreta que es parte de la vida real. Y el colisionador de partículas, en realidad, lo que está haciendo es tratando de experimentar con el nacimiento del universo. Es todo un experimento sumamente costoso, pero que requiere que ese modelo sea de alta calidad, ¿sí? Porque no puede ser obviamente un experimento de juguete. Bueno, de aquí la importancia de la calidad de los modelos, ¿sí? Así como están estos modelos, hay numerosos modelos que se han construido. Nuestros modelos van a ser fundamentalmente una especificación de un algoritmo en pseudocódigo y luego que obtenemos la especificación del algoritmo en pseudocódigo, vamos a implementar o vamos a obtener un programa especificado en el lenguaje de programación Java. Habíamos hablado la clase anterior justamente de los pasos de la ingeniería de software que tienen que ver con el análisis de sistema, el diseño de sistemas, la implementación y el testing. Bueno, nosotros vamos a comprender los problemas que vamos a introducir en los nuevos prácticos, en el práctico 4, en el 5, y la propuesta va a ser diseñar, ¿sí?, un algoritmo. Y ese diseño del algoritmo lo vamos a hacer en pseudocódigo. Vamos a diseñar un algoritmo en pseudocódigo. Una vez que obtenemos el algoritmo en pseudocódigo, luego lo vamos a implementar en Java, ¿sí? Y luego de que esté implementado en Java a través de un programa, ¿sí?, vamos a poder ejecutar ese programa
distintas veces para realizar una verificación de que ese programa está arrojando los resultados que corresponden. Es decir, que el algoritmo tenemos que verificar que sea correcto una vez que se ha construido el programa y que este programa responde a los objetivos que nosotros teníamos concebidos. Esa verificación la vamos a poder hacer de dos formas. La vamos a poder hacer ejecutando el programa o también vamos a poder hacer una traza del algoritmo que nos sirve para verificar justamente si ese algoritmo o ese programa, dados un conjunto de entradas, produce las salidas deseadas. De esta forma vamos en ese proceso de comprensión, de diseño en pseudocódigo, de implementación en Java, de traza del algoritmo, de ejecuciones reiteradas de ese programa para verificar que es correcto, vamos a construir una solución, donde esa solución tiene que ser de alta calidad, porque nuestros productos, como dijimos en clases anteriores, tienen que dejar huella, una buena huella del pasaje de nosotros por algún organismo, alguna institución, en el cual estuvimos trabajando como profesionales y dejamos determinadas producciones o productos que tienen que ver con el software, que tienen que ver con la especificación de algoritmos y demás. Bueno, esto sería en parte la introducción. Lo que voy a hacer ahora es proyectar parte del video. Para alguno tal vez quizás ya lo ha visto, ¿sí? Pero bueno, es importante introducir el video nuevamente, mostrarlo, fundamentalmente para reafirmar algunos conceptos que yo acabo de hablar hasta acá. Porque fundamentalmente la primera parte del video nos habla de que nosotros empleamos en la vida cotidiana, empleamos algoritmos, nada más que no le llamábamos algoritmos, ¿sí? Y bueno, tal vez algunos ejercicios del práctico al comienzo tengan que ver con especificar un algoritmo que, bueno, no va a poder ser implementado en una computadora, ¿sí? Pero en el cual vamos a tener que enfocarnos y vamos a tener que detallar claramente o precisamente cuáles son los pasos para alcanzar un objetivo, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver la primera parte del video, ¿sí? No lo vamos a ver completo, vamos a ver la primera parte. Bienvenidos a otro video de resolución de problemas y algoritmos. Hoy vamos a comenzar a ver el tema de algoritmos y también vamos a ver cómo modelar los mismos a través de pseudocódigo. Vamos a definir a un algoritmo como un modelo de la resolución de una clase de problemas. Informalmente, un algoritmo es un método para resolver un problema o un conjunto de primitivas o directivas que indicarán exactamente cómo se obtendrán los resultados deseados. Otra definición de algoritmo es la siguiente. Un algoritmo es una secuencia finita de operaciones precisas para resolver una clase de problemas. Una operación es precisa cuando ésta no es ambigua. De acuerdo a esta definición, todos trabajamos continuamente con algoritmos, solo que no somos tan formales como para llamarlos así. Veamos un algoritmo que nos indica el procedimiento correcto para ponernos una mascarilla. Primero debemos lavar las manos con agua y jabón antes de tocar la mascarilla. Segundo, sujetar la mascarilla por las orejeras. Tercero, pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas. Cuarto, cubrir completamente la nariz y la boca. Luego pellizcar la pinza nasal para ajustar bien. Luego evitar tocar la parte exterior de la mascarilla. Y cuando terminemos de usar la mascarilla, arrojarla a un tacho de basura. Finalmente, lavar las manos con agua y jabón o utilizar sanitizante. Posiblemente no cumplimos correctamente con todos estos pasos. Por eso es bueno repasarlos. Veamos ahora otro algoritmo en el cual se observa la necesidad de cumplirlo paso a paso. El algoritmo para cambiar la goma pinchada de un auto. Veámoslo paso a paso.
Primero, es necesario estacionar el vehículo en un sitio llano y firme. Segundo, poner el freno de estacionamiento. Si es de noche, encender las luces de emergencia. Tercero, colocar los triángulos de señalización de peligro. Cuarto, ponernos el chaleco reflectante antes de salir del coche. Quinto, localizar las herramientas necesarias: rueda de repuesto, gato, llave y el adaptador si el coche lleva tornillos de seguridad. Sexto, aflojar las tuercas de la rueda antes de levantar el coche. Séptimo, una vez aflojados los tornillos, levantar el vehículo con el gato hasta que la rueda pinchada apenas roza el suelo. Retirar todos los tornillos y sacar la rueda. Octavo, colocar la rueda pinchada debajo del coche junto al gato para evitar daños por las dudas que el gato falle. Noveno, colocar la rueda de repuesto y apretar los tornillos manualmente. Décimo, ya se puede retirar la rueda pinchada que habíamos colocado debajo del vehículo por precaución. Onceavo, bajamos el coche y cuando la rueda de recambio toque el suelo, se puede quitar el gato. Doceavo, apretar los tornillos con la llave. En este caso, al cambiar la rueda de un auto, se ve claramente que es muy importante ser precisos a la hora de definir cada uno de los pasos para cambiar una rueda pinchada. Otros ejemplos de algoritmos que hemos utilizado en la vida cotidiana son una receta de cocina o la posología de un medicamento, es decir, cómo consumir un medicamento, qué cantidad de gotas o pastillas, cada cierta cantidad de hora, durante un cierto tiempo. Se podría definir un algoritmo de las formas incorrectas de usar una mascarilla, o podríamos definir un algoritmo para indicar cuáles son los pasos necesarios para preparar un rico mate. Un algoritmo puede ser considerado desde dos puntos de vista. Un punto de vista es la especificación del algoritmo. La especificación comprende precisamente el conjunto de acciones que permiten resolver una clase de problemas. La especificación del algoritmo es una entidad estática. El otro punto de vista tiene que ver con la ejecución del algoritmo. Al llevar a cabo las directivas indicadas por el algoritmo, hablamos de ejecución. Durante la ejecución estamos hallando la solución de un problema específico. La ejecución es una entidad dinámica. Podemos distinguir la especificación de un algoritmo para lavarnos la cabeza respecto de dos ejecuciones del mismo, en la cual los pasos son seguidos por distintas personas. En un algoritmo, las operaciones son acciones cuya secuencia están definidas sin ambigüedad. Debe ser claro cuál es la siguiente operación. La idea de punto inicial y final, o principio y fin, es inherente a la secuencia de operaciones. Para que una computadora pueda ser utilizada para hallar la solución a un problema, bueno, tengo habilitado el micrófono, así que vamos a continuar. Bueno, en principio quisiera hacer una referencia a lo que vimos recién en el video. Fundamentalmente es entender que nosotros operábamos o tratábamos o lidiábamos con algoritmos en la vida real, nada más que no los identificábamos como tal. Ahora tenemos este concepto de algoritmo, ¿sí? Y lo podemos identificar. Por ejemplo, un algoritmo es seguir las instrucciones para preparar un plato de comida, ¿sí? Cómo preparar, por ejemplo, una torta. Tenemos que seguir una secuencia de instrucciones utilizando determinados ingredientes. O tal vez otro ejemplo de algoritmo es seguir las instrucciones de cómo consumir un medicamento, ¿sí? Con qué frecuencia lo tenemos que consumir, ¿sí? Bueno, y vimos también la importancia de especificar claramente un algoritmo a la hora de
por ejemplo, cambiar la rueda de un auto. Generalmente, cambiar la rueda de un auto cuesta un poco, ¿sí? Es un poco costoso. No es tan complejo, pero en realidad hay que seguir los pasos paso a paso y hay que asegurarnos de que cada uno de los pasos que hacemos lo hacemos bien, porque la rueda no puede quedar floja, porque el gato tiene que encajar bien en el auto, y distintos pasos de ese procedimiento o ese algoritmo para cambiar una goma deben ser especificados claramente. Esos son ejemplos de la vida real, ¿sí? Eh, es probable que al comienzo de lo que es, digamos, el trabajo práctico sobre algoritmos, tengan que detallar ustedes también algún algoritmo de la vida real. Por ejemplo, el algoritmo para preparar mate, ¿sí? ¿Cuál es la secuencia de pasos? ¿Para qué realizamos ese ejercicio? Fundamentalmente para introducirnos en el tema de algoritmos, también para destacar o señalar la importancia de especificar precisamente cada paso, ¿sí? Y también está bueno poder especificar ese algoritmo en conjunto con algún compañero, ¿sí? Eh, Pónganse en contacto entre ustedes como para poder integrarse y estudiar en conjunto, ¿sí? Quizás deberíamos hacer algún espacio de integración como para que ustedes se conozcan entre ustedes, porque siempre está bueno poder razonar acerca de nuestros problemas junto con un compañero. Y en este caso, puntualmente, si ustedes especifican un algoritmo para tomar mate y su compañero hace lo mismo, está bueno después charlar entre ambos para darse cuenta si ese conjunto de primitivas está claramente especificado y cada una de las primitivas no son ambiguas, ¿sí? Entonces, por eso ahí también está bueno poder trabajar en conjunto con otro. Y después, este tema de algoritmos nos proporciona un punto de vista distinto respecto de nuestra mirada de la vida común y corriente. Es decir, está bueno empezar a pensar en otros algoritmos que tal vez no los mencionamos en esta clase, pero empezar a pensar, a ver la vida desde un punto de vista algorítmico, ¿sí? ¿Cuántos algoritmos estamos repitiendo día a día o estamos aplicando día a día? O la palabra más correcta es ejecutando día a día. Un algoritmo es lavarnos la cabeza, tiene todo un procedimiento o al menos una serie de pasos, ¿sí? Bueno, eso lo aplicamos día a día cada vez que nos bañamos. Y así tratar de empezar a ver el mundo desde la mirada algorítmica. Esa mirada nos va a ayudar a adquirir una habilidad para definir precisamente el día de mañana otros algoritmos que son más de índole informático. Bueno, decía justamente ese primer trozo de video que vimos que le vamos a suministrar a la computadora un algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo al principio lo especificamos en pseudocódigo, como dice esta transparencia, y luego vamos a implementar en Java ese algoritmo. Recién uno de los ayudantes me pasaba una pregunta que decía lo siguiente, de un alumno. ¿Eligió Java por algún motivo en específico? Bueno, les tengo que comentar que en realidad la elección del lenguaje de programación es una construcción colectiva de un departamento de la Facultad de Informática que se llama Departamento de Programación. En ese departamento hay un conjunto de profesores que están trabajando en distintas materias relacionadas con programación, con implementación, ¿sí? Esas materias son desarrollo de algoritmos, estructura de datos, programación orientada a objetos, ¿sí? Que son todas materias que van a tener este año y el año que viene. Y en general esas elecciones que tienen que ver con algo tan importante como qué lenguaje de programación vamos a elegir, bueno, se realizan a partir de una construcción colectiva, de una decisión implementada y abordada entre distintos profesores. Hace unos años atrás dábamos
resolución de problemas y algoritmos con Python. Pero vimos que en la práctica no era muy conveniente enseñar Python. ¿Por qué razón, fundamentalmente? Porque Python admite que una variable tenga distintos tipos de datos, que es justamente el tema que vamos a ver ahora a continuación. En cambio, Java es un lenguaje fuertemente tipado, se dice. Strongly typed. ¿Qué significa eso? Que es fuertemente tipado. Todas las variables tienen que tener un tipo. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación cuando veamos el tema de variables y tipos de datos. Bueno, y antes de pasar a ese tema, hay otra pregunta que dice, me quedó la duda de qué significa entidad estática. Bueno, el ejemplo que mostraba el video tenía que ver con una especificación de un algoritmo que era cómo lavarse la cabeza, ¿sí? Es una entidad estática la especificación del algoritmo en sí, porque el conjunto de instrucciones o de primitivas que componen el algoritmo de lavarse la cabeza tiene una serie de pasos, ¿sí? Primero, mojarnos el cabello. Segundo, aplicarnos shampoo en la mano. Tercero, aplicar el shampoo en el pelo. Cuarto, masajear varias veces, ¿sí? Una vez que nos lavamos el pelo, después enjuagar, ¿sí? Esa serie de pasos es una entidad estática. Si yo lo escribo como un conjunto de primitivas o oraciones, ¿sí? Son una secuencia de primitivas. Es estática, ¿sí? Porque en realidad representa la especificación del algoritmo. Ahora, la ejecución del algoritmo es lo que hacemos cada uno de nosotros todos los días, cada vez que nos bañamos y nos lavamos el pelo, ¿sí? Es ejecutar cada uno de estos pasos en secuencia para lavarnos correctamente la cabeza, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros ejecuta este algoritmo cada vez que se baña. Es una entidad dinámica la ejecución. Es decir, llevar a cabo o ejecutar cada uno de estos pasos del algoritmo de lavarse la cabeza es una entidad o es un proceso dinámico. En cambio, el algoritmo de lavarse la cabeza, el conjunto de primitivas que nosotros podemos escribir y que son enunciadas con oraciones en un orden determinado y en secuencia, es una entidad estática, ¿sí? ¿De dónde puedo conseguir Java? Era la tercera pregunta. Bueno, hay un apunte, ¿sí? A ver, voy a mostrar también el apunte. Vamos a aprovechar directamente esta oportunidad que tenemos de compartir recursos. Y bueno, hay un apunte sobre este tema que tiene que ver con algoritmos, ¿sí? Y cuando veamos Java, que es el punto 7 de este apunte, acá arriba dice desde dónde podés descargar Java, ¿sí? Pero esto es ya avanzar en temas que todavía no hemos abordado. Fíjense que todo lo que es implementación de Java lo vamos a comenzar a ver la semana que viene. Pero al menos contesto tu pregunta, que ahí tenés el enlace para descargarlo. Vamos a volver nuevamente a las transparencias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a abordar ya los elementos principales de un algoritmo, ¿sí? Y habíamos mencionado recién dos. Uno eran las variables y otro tiene que ver con los tipos de datos, ¿sí? Bueno, acá está el ejemplo de lavarnos la cabeza, la distinción entre especificación y ejecución, la distinción entre una entidad estática y un proceso dinámico y la definición de lo que es algoritmo, que ya lo vimos, ¿sí? Acá hay un conjunto de propiedades que vamos a volver luego, ¿sí? Para que una computadora pueda ser utilizada para hallar la solución a un problema, es necesario que se le brinde un algoritmo para resolver dicho problema. La tarea de programar implica la obtención de un modelo computacional para la resolución del problema. Es decir,
lograr un conjunto de instrucciones comprensibles para la computadora que permitan alcanzar la solución deseada para un conjunto de problemas. Y acá siempre decimos lo mismo. La computadora es un recurso que utilizamos, ¿sí? La computadora es muy veloz, como ustedes sabrán, ejecuta un conjunto de sentencias en pequeñas milésimas de segundo, es decir, en milisegundos. Cada instrucción que ejecuta lo hace en milisegundos o menos de una milésima de segundos, y en realidad es muy veloz. Pero en realidad la computadora no es inteligente de por sí. Nosotros le tenemos que suministrar un algoritmo para que la computadora lo ejecute, ¿sí? Bueno, eso es muy importante. Bueno, al diseñar un algoritmo, uno de los componentes o elementos esenciales es justamente lo que es una variable, ¿sí? Una variable, en realidad, es un nombre o etiqueta que va a representar alguna locación o ubicación de memoria, ¿sí? Habrán visto en la otra materia, en otra de las materias que tienen, que la memoria de la computadora se puede representar como una lista o como una sábana de celdas o ubicaciones donde vamos a almacenar información. Estas celdas, o cada una de las celdas que representa o contiene la memoria, tienen direcciones, ¿sí? Cada celda tiene una dirección. Nosotros no vamos a indicar o no vamos a hacer referencia a una posición de la memoria a través de esa dirección, sino que vamos a referenciar a una posición de memoria a través de un nombre, es decir, vamos a utilizar el nombre de una variable como un indicador de una posición de memoria, ¿sí? Es decir, que una variable en realidad lo que representa es una posición de memoria donde vamos a almacenar un dato. Por ejemplo, acá en pantalla tenemos 4 variables. Las variables siempre tienen un nombre, ¿sí? El nombre de la variable también se denomina identificador de la variable. El nombre generalmente lo escribimos con minúscula, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es la notación para indicar el nombre de la variable, ¿sí? En este caso tenemos una variable que se denomina edad. Cuando nosotros declaremos a la variable edad, ¿sí?, la vamos a declarar de tipo entero, ¿sí?, porque las edades de las personas son números enteros. Una persona tiene 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí?, hasta 100, 120 años, por ejemplo, ¿sí? Siempre la edad es un número entero. Entonces, la variable va a tener un nombre significativo, edad. Yo si leo ese nombre, sé que quiero representar con esa variable a la edad de una persona o puede ser la edad de un animal, ¿sí? Pero siempre la variable va a representar algún lugar en memoria donde vamos a almacenar un valor. Todas las variables van a tener un valor en algún momento del programa. Ese valor va a poder sufrir alguna modificación, ¿sí? Hoy la edad de una persona es una edad X, ¿sí? Y el año que viene va a tener un año más, es decir, va a ser X más 1. Esos valores que asume una variable van a sufrir modificaciones. Y es por eso que esa celda de memoria va a tener en algún momento un valor y en otro momento va a tener otro valor. Tenemos también otras variables que representan una inicial, puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, ¿sí? Otra variable que se denomina altura, que representa la altura de una persona, y una variable que representa si aprobó un examen o no, ¿sí? Bueno, fíjense que edad almacena un valor que es un entero, inicial almacena la letra inicial de un nombre o un apellido, decimos que es de tipo carácter, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. La altura es una variable que representa un número real, ¿sí? 1,75 m
es la altura asignada a esta variable, y aprobó es una variable que representa si aprobó un examen o no. En este caso, como el valor contenido en aprobó es true, significa que esta persona aprobó el examen. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo más importante? Más importante es decir que una variable es un nombre o una etiqueta. Los nombres o etiquetas son edad inicial, altura y aprobó. Estas son 4 variables. Son nombres o etiquetas que identifican distintas posiciones de memoria, ¿sí? Una variable en particular identifica una única posición de memoria, ¿sí? Edad identifica esta posición de memoria, esta celda o esta locación donde almacenamos un valor, el valor que asume esa variable. Inicial es otra variable que representa un nombre o etiqueta para indicar que hay una ubicación de memoria donde vamos a almacenar la inicial del nombre o la inicial del apellido. Lo mismo acá, altura representa una variable que identifica una ubicación de memoria donde almacenamos la altura de una persona. Y aprobó es otra variable que representa una posición de memoria donde almacenamos con verdadero o falso si una persona aprobó o no un examen. Muy bien, entonces, los algoritmos nosotros los vamos a escribir en pseudocódigo. Ahora vamos a comenzar a ver cómo especificar, ¿sí? A ese algoritmo. Generalmente, siempre, no generalmente, siempre, los algoritmos van a estar delimitados por una palabra escrita en mayúscula que dice algoritmo, y a continuación vamos a escribir el nombre del algoritmo, y al final va a decir fin algoritmo también en mayúscula y el nombre del algoritmo. El encabezado del algoritmo es la primera línea. Después de escribir algoritmo en mayúscula y escribir el nombre del algoritmo, vamos a escribir un paréntesis que abre, otro que cierra y retorna vacío. El paréntesis que abre y que cierra y retorna vacío lo vamos a explicar en próximas clases. Por ahora sabemos que lo tenemos que escribir de una manera obligatoria, ¿sí? Y luego de que escribimos ese encabezado del algoritmo, vamos a declarar un conjunto de variables junto con su tipo de dato, ¿sí? En este caso, este algoritmo genérico que se llama nombre algoritmo declara 4 variables. Las variables son edad, que es de tipo de dato entero, altura, que es de tipo de dato real, inicial, que es de tipo de dato carácter, y aprobó, que es de tipo de dato lógico, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre estos tipos de datos: entero, real, carácter y lógico. ¿Qué es un tipo de dato? Un tipo de dato va a determinar los valores admisibles que puede asumir una variable y las operaciones que se pueden realizar con la variable, ¿sí? Los ejemplos más típicos de tipos de datos son los tipos de datos primitivos: entero, real, lógico y carácter, ¿sí? ¿Por qué son tipos de datos que se llaman primitivos? Porque estos tipos de datos vienen con la mayoría de los lenguajes de programación, ¿sí? Más con aquellos lenguajes de programación que son fuertemente tipados o que están basados en tipos, ¿sí? Bueno, son tipos de datos esenciales o tipos de datos también primitivos. Java provee diversos tipos de datos para estos tipos de datos primitivos, pero esta definición la vamos a tener que recordar. Un tipo de dato determina cuáles son los valores admisibles que puede tomar una variable. Si una variable es la variable edad, que es de tipo de dato entero, ¿eso qué significa? Que los valores admisibles que va a poder asumir la variable edad van a ser solamente valores enteros, no van a poder ser valores reales o valores lógicos como el valor verdadero o falso. Si una variable es de tipo de si el tipo de dato de una variable es entero, significa que los valores admisibles de esa variable van a ser enteras. Si hay una variable que es altura y es de tipo dato real,
los valores admisibles que va a poder asumir van a ser reales, ¿sí? Números decimales. Si una variable que se denomina aprobó es de tipo datológico, significa que ésta va a poder asumir valores verdadero o falso. O si una variable que se llama vocal, es decir, su identificador es vocal, es de tipo dato-carácter, bueno, eso significa que esa variable va a poder ser solamente un carácter, ¿sí? Una letra, ¿sí? Entre comillas. Ya vamos a ver bien lo que significa el tipo dato-carácter. Bueno, y acá justamente está lo que les acabo de decir. Los valores admisibles del tipo dato entero son aquellos elementos del conjunto de enteros que habrán visto en elementos de álgebra. Los valores enteros son tanto los valores negativos, los enteros negativos, el cero y los números naturales. Los números naturales están incluidos en el conjunto de los enteros. Los valores admisibles del tipo dato real son los elementos del conjunto R, ¿sí? Bueno, generalmente la notación de R y Z es con doble línea, ¿sí? Para la Z, una Z con doble línea. Y para la R, una R en el cual hay una doble línea para la R, ¿sí? Esa es la notación formal en el campo de las matemáticas. Los valores admisibles del tipo dato carácter son cualquiera de los caracteres que nosotros podemos escribir con una computadora. Sea esta computadora una computadora que tiene un lenguaje, que tiene un teclado español-inglés o algún otro teclado para algún otro idioma. Bueno, y los valores admisibles para el tipo datológico son verdadero o falso. Fíjense que el conjunto, el tipo datológico, solo admite dos valores, verdadero o falso. En inglés se escriben true o false, ¿sí? True o false. True es verdadero, false es falso. Una característica del tipo dato carácter, a ver si lo tengo acá. Bueno, no lo tengo acá, pero lo debo tener más adelante, ¿sí? Lo vamos a ver ahora en el video. Pero el tipo de dato carácter, ¿sí? Por ejemplo, una variable de tipo dato carácter puede ser inicial nombre, inicial apellido, en el cual vamos a representar con esa variable la inicial del nombre o del apellido de una persona. Los valores que puede asumir esa variable, en realidad puede asumir cualquier carácter de una tabla que contiene a todos los caracteres que podemos escribir en una computadora. Esa tabla los caracteres, los valores admisibles del tipo dato carácter están representados en una tabla que se denomina Unicode. Unicode lo que contiene son todos los caracteres que nosotros escribimos, por ejemplo, en el lenguaje castellano, ¿sí? Más caracteres que representan a los números o los signos, por ejemplo, que nosotros utilizamos como signo de admiración, signo de interrogación, el igual, el arroba. Todos los caracteres que nosotros podemos escribir en una computadora están en la tabla Unicode. Unicode no solamente representa las letras de la A a la Z en mayúscula y en minúscula, sino también representa a todos los caracteres que se pueden escribir en lenguaje chino, en lenguaje hebreo, ¿sí? En cualquier lenguaje humano se utilizan caracteres, ¿sí? Y es más, hay muchos lenguajes que tienen un montón de caracteres. Entonces, los caracteres han sido estandarizados en la tabla Unicode, ¿sí? Que es un estándar internacional. Lo utilizan la mayoría de las computadoras, justamente para poder representar a todos los caracteres de cualquier lenguaje humano. Esa es la tabla Unicode. Entonces, en todo algoritmo, siempre al comienzo, nosotros vamos a declarar variables, ¿sí? Y la declaración de una variable tiene una sintaxis. La sintaxis es
la forma en la cual nosotros escribimos algo, ¿sí? Para declarar, por ejemplo, una variable, la sintaxis es, primero escribimos el tipo de dato y a continuación escribimos el nombre de la variable. Pero si nosotros queremos declarar más de una variable del mismo tipo de dato, podemos escribir el tipo de dato, entero por ejemplo, y cada una de sus variables separadas por coma, ¿sí? Esta es la sintaxis en pseudocódigo. Acá estamos declarando dos variables, la variable edad1 y la variable edad2, de tipo de dato entero. Y estamos declarando la variable altura persona, que es de tipo de dato real. También estamos declarando la variable inicial nombre e inicial apellido, que son de tipo dato carácter. Y una variable que se llama o cuyo nombre se aprobó, que es de tipo dato lógico. Fíjense una cosa. Primero, los nombres de las variables tienen que ser nombres significativos. ¿Qué significa eso? Que el nombre sea significativo. El nombre nos tiene que otorgar a nosotros o a la persona que va a leer nuestro algoritmo o nuestro programa el día de mañana un índice de cuál es el propósito de haber creado esa variable, ¿sí? Los nombres tienen que ser significativos. No podemos poner a una variable el nombre x1 de f4-8, porque ese nombre no es significativo. x1 de f-8 es un nombre que en realidad no le otorga a nadie un índice de cuál es el propósito de esa variable. En cambio, una variable que se denomina edad1 y otra edad2, bueno, está indicando de que quiero representar dos variables que se refieren a edad. O la variable altura persona está indicando que en esa variable vamos a almacenar un valor que se refiere a la altura de una persona. Los nombres de variables no pueden tener espacio. Si nosotros utilizamos o juxtaponemos dos palabras, una a continuación de la otra, la notación que vamos a utilizar para escribir el nombre de la variable es escribir todo el nombre en minúscula y solamente vamos a poder escribir en mayúscula la inicial a partir de la segunda palabra. Fíjense que acá hay dos palabras, altura persona, y la inicial a partir de la segunda palabra, ¿sí? La inicial está escrita con mayúscula. O acá, inicial apellido. Son dos palabras que están concatenadas, digamos, está escrita una a continuación de la otra, y la inicial de la segunda palabra está escrita con mayúscula. Si el nombre de la variable, contiene más de tres palabras, ¿sí? Tanto la segunda como la tercera tienen a su inicial en mayúscula. La primera palabra no tiene su inicial en mayúscula. Esa notación que nosotros vamos a aplicar, esa forma de nombrar a las variables, es una convención que se denomina infix caps, ¿sí? Es una convención, ¿sí? Una convención significa algo que nosotros adoptamos y que acordamos en utilizar con el propósito de ser más claros a la hora de comunicar cuál es el nombre y el propósito de la variable. Entonces, cada variable va a tener que emplear un nombre significativo, número 1, y número 2, va a tener que respetar la convención infix caps. Esa convención dice lo siguiente: el nombre de la variable se escribe todo con minúscula, a excepción de que si el nombre de la variable concatena más de una palabra, a partir de la segunda palabra escribo su inicial con mayúscula. Bueno, y ahí tenemos lo que es variables y tipos de datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo le asigno un valor a una variable? La asignación es justamente la forma o el mecanismo que tenemos de poder asociar un valor a una variable.
¿Cómo escribimos o cuál es la sintaxis que empleamos para representar una asignación en pseudocódigo? A través de una flechita. La forma genérica de representar una asignación es: a la variable x le asigno el resultado de una expresión e, donde e puede ser un valor, una expresión o una variable. Por ejemplo, a la variable x le asigno el valor 8. 8 es un valor. Este es el ejemplo de que en el lado derecho de la asignación cuento con un valor. El valor 8 se lo asigno a la variable x, ¿sí? Otro ejemplo de una asignación es utilizar una expresión, ¿sí? Esta es una expresión que dice x más 1. Si x tiene el valor 8, ¿sí? Porque en la instrucción esta a x le asignamos el valor 8, y yo a continuación escribo que a x le asigno x más 1, entonces a x le voy a asignar el resultado de esta expresión. Y esta expresión se evalúa para obtener un resultado, y ese resultado se lo asigna a x. Si x vale 8, 8 más 1 es 9. La evaluación de esa expresión, la expresión en este caso contiene variables y contiene valores literales, la evaluación de esa expresión me arroja el resultado 9. 9 se lo asigno a la variable y. Este es un ejemplo en el cual a una variable le asignamos una expresión. O también a una variable le podemos asignar el resultado de otra variable. Por ejemplo, si a la variable y le asigno 9, bueno, a la variable x, en este último ejemplo, le asigno el valor contenido en la variable y. Es decir, que x recibe ahora el valor 9. Estos son tres ejemplos distintos, ¿sí?, en el cual utilizamos una variable x genérica y una variable y genérica. Acá el nombre no es significativo. ¿Por qué? Porque simplemente queremos mostrar los distintos tipos de asignaciones que tenemos para asignarle un valor a una variable. A veces a una variable le asignamos un valor determinado, a veces le asignamos a una variable el resultado de una expresión, y a veces a una variable le asignamos el valor contenido en otra variable. Bueno, acá hay un cartelón que dice: debe quedar claro que la asignación no es una igualdad. Implica almacenar un valor en una variable. ¿Qué implica la asignación para la computadora? Va a implicar que ese valor se va a almacenar en la celda de memoria que está referenciada por la variable x. Es decir, si dijimos que una variable es un nombre o un identificador para representar una posición de memoria o una celda que la representábamos con un rectángulo, bueno, esa celda ahora va a recibir el valor 8 de acuerdo a esta asignación. Recibe el valor 8. Si después a x le asignamos x más 1, significa que a x, a la variable x, le voy a almacenar el valor resultante de evaluar la expresión x más 1. Si x vale 8, 8 más 1 es 9, ahora la variable x va a almacenar el valor 9. Muy bien, y antes de ver las instrucciones de entrada y salida, vamos a continuar con el video para repasar estos temas que son tan importantes. A ver, aguárdenme un minutito. Bienvenidos a otro video de... La tarea de programar implica la obtención de un modelo computacional para la resolución del problema. Es decir, lograr un conjunto de instrucciones comprensibles para la computadora que permitan alcanzar la solución deseada para un conjunto de problemas. Los componentes más significativos de un algoritmo son: variable. Una variable
es un nombre o etiqueta utilizado para identificar una ubicación en memoria donde puede almacenarse un dato. Tipo de datos. Los tipos de datos determinan los valores que puede tomar una variable y las operaciones que se pueden realizar con ella. Ejemplos de tipos de datos son los tipos de datos primitivos, entero, real, lógico y carácter, y el tipo de dato texto, que no es primitivo y permite representar cadena de caracteres. El lenguaje de programación Java provee diversos tipos de datos. Los valores admisibles del tipo de dato entero son los enteros. Ejemplo, -2, -1, 0, 1, 2 y otros. Los valores admisibles de un tipo de dato real son los números reales. Los valores admisibles del tipo de dato carácter son los caracteres que podemos escribir en la computadora. Unicode es el estándar de codificación de caracteres diseñado para facilitar el tratamiento informático, transmisión y visualización de textos de numerosos idiomas. El término Unicode proviene de los tres objetivos perseguidos: universalidad, uniformidad y unicidad. Unicode define cada carácter o símbolo mediante un nombre o identificador numérico, también llamado punto de código. En pantalla se muestran los diferentes puntos de código que le corresponden a los distintos caracteres de las letras del abecedario, ya sea en minúscula o en mayúscula, de acuerdo a la tabla Unicode. Los valores admisibles del tipo de dato lógico son verdadero y falso. Muy bien, habíamos dicho que un tipo de dato no solamente determina los valores admisibles que puede asumir una variable, sino también las operaciones que se pueden realizar con ella. ¿Qué operaciones podemos realizar con valores lógicos? Las operaciones de conjunción, disyunción y negación. Recordemos que la conjunción de dos proposiciones es verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Y la disyunción de dos proposiciones es falsa si ambas son falsas. Y la operación de negación es simplemente el complemento del valor de la proposición. Los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación y división, se pueden utilizar tanto con enteros como con reales. En particular, existe un operador div que representa el cociente entero de la división entera entre dos números enteros. Ejemplo, 7 div 2 es igual a 3. También existe el operador mod, que representa el módulo y permite obtener el resto de la división entera entre dos números. 7 mod 2 es igual a 1, porque 1 es el resto de dividir 7 por 2. El operador mod es útil para comprobar si un número entero es par o impar. El tipo de dato texto cuenta con un operador, que es el operador más, que permite concatenar dos cadenas de caracteres. Cuando el algoritmo puede ser transformado en una secuencia de instrucciones ejecutables por una computadora, este se transforma en un programa. Otro de los elementos importantes en un algoritmo es la asignación. ¿Qué es la asignación? Es la instrucción que nos permite asociar un valor a una variable. Es decir, nos permite almacenar un dato en una variable. También es posible asignar un valor a una variable a través de una operación de entrada de datos. Todos los algoritmos pueden verse como una composición de asignaciones. La sintaxis de la asignación es la siguiente. A la variable x le asigno e, donde x es una variable y e puede ser un valor, una expresión u otra variable. Ejemplo, le asigno a la variable edad el valor 18. Otro ejemplo, le asigno a la variable edad el resultado de la expresión edad más 1. Otro ejemplo, le asigno a la variable edad el resultado o el valor contenido en la variable edad primo. Veamos un ejemplo en el cual declaremos variables de distinto tipo, uno por cada tipo de dato primitivo y también una declaración de tipo dato texto o cadena de caracteres. Por ejemplo, podemos declarar una variable denominada edad marioneta de tipo entero
Luego de su declaración, estamos mostrando la asignación del valor 8 a la variable edad marioneta. Luego declaramos una variable altura marioneta de tipo real, que representa la altura de una marioneta, y su valor inicial es 0,65, representa 65 centímetros de metro. Luego declaramos una variable inicial nombre, es de tipo carácter, que representa el inicial del nombre de esta marioneta. Este carácter es el carácter E mayúscula. Los caracteres se encierran entre comillas simples. Luego declaramos una variable sRobot, que es de tipo lógico. Esta variable recibe el valor verdadero porque esta marioneta es un robot. Luego declaramos una variable nombre marioneta, que es de tipo texto, al cual le asignamos el nombre que es Evans. Las cadenas de caracteres se encierran entre comillas dobles. Es un buen ejercicio comenzar a pensar cómo representaríamos diferentes cosas de la vida cotidiana utilizando variables. ¿Qué nombres les otorgaríamos a estas variables? ¿Y cuál sería el tipo de dato que elegiríamos? Por ejemplo, elegiríamos el tipo de dato entero para representar la cantidad de hojas de un libro o la cantidad de teclas de un teclado. Elegiríamos un tipo de dato real para representar la graduación de los lentes o los centímetros de una regla. O elegiríamos el tipo de dato carácter para representar el signo escrito en una tecla de una calculadora o para representar una vocal. Elegiríamos un tipo de dato lógico para representar si una computadora está encendida o si una persona está estudiando o no. Las instrucciones de entrada-salida permiten la comunicación con el mundo exterior, el ingreso de datos a un programa y la visualización de resultados. El mundo exterior nos referimos a todos los periféricos de entrada o salida que permiten el ingreso de datos o la visualización de resultados. Instrucciones de entrada. Al igual que la asignación, las instrucciones de entrada permiten asociar un valor a una variable, pero el valor es tomado desde el exterior, por ejemplo, desde un teclado. La sintaxis correspondiente es leer edad, donde edad es el nombre de una variable a la que deseamos asignarle un valor. La lectura del valor de edad va a ser recibido por teclado. El valor que es asociado a la variable edad podrá ser distinto cada vez que se ejecute esta instrucción, cada vez que se ejecute el algoritmo. Estas instrucciones permiten la comunicación con el mundo exterior, el ingreso de datos a un programa y la visualización de resultados. Instrucciones de salida. Las instrucciones de salida permiten mostrar los resultados contenidos en una variable y los resultados obtenidos o calculados por el programa. La sintaxis es escribir nombre variable, donde nombre variable representa una variable y permite mostrar el valor contenido en la variable nombre variable. Otra forma de escribir una instrucción de salida es utilizar la siguiente sintaxis. Escribir y entre paréntesis escribimos un mensaje. Todos los mensajes que querramos mostrar al usuario debemos encerrarlos entre doble comilla. Cualquier mensaje encerrado entre doble comillas representa una cadena de caracteres que se va a mostrar por algún dispositivo periférico de salida. Otras instrucciones de salida pueden combinar mensajes con valores de variables. Por ejemplo, la siguiente sintaxis, escribir, entre paréntesis, el cartel, el área de un rectángulo, concatenado con el nombre de variable área, va a mostrar un mensaje que concatena dos operandos, un cartel y el valor de la variable área. Para especificar un algoritmo, vamos a utilizar las primitivas que encierran cada una de las instrucciones del algoritmo. Al comienzo vamos a escribir algoritmo, nombre del algoritmo, paréntesis que abre y que cierra, y retorna vacío. El significado de este paréntesis que abre y que cierra y retorna vacío lo vamos a ver más adelante. Una vez que hemos escrito cada una de las instrucciones o primitivas del algoritmo, vamos a escribir fin algoritmo y el nombre del algoritmo. El bloque de primitivas que componen a un algoritmo constituyen una unidad o bloque.
y esto está determinado por una sangría, o también denominado indentación. Todas las primitivas que componen a un algoritmo están enunciadas respetando una sangría. Una sangría es un conjunto de espacios, ¿sí?, que respetan cada una de las instrucciones. Ejemplo, el pseudocódigo del algoritmo calcular perímetro que se muestra en pantalla se encierra entre las primitivas algoritmo y fin algoritmo. Cuenta con un comentario que permite documentar su objetivo. Este comentario se escribe o se encierra entre un paréntesis y un asterisco y al finalizar asterisco paréntesis. El comentario es muy importante porque permite documentar el objetivo del algoritmo y también facilita la lectura del mismo. El objetivo, en este caso, indica que el algoritmo lee los lados de un rectángulo y calcula su perímetro. Este algoritmo declara tres variables reales: lado menor, lado mayor y perímetro. A continuación, muestra por pantalla un cartel o mensaje que le indica al usuario que debe ingresar el valor del lado menor. Se lee el valor ingresado por el usuario, asignándolo a la variable del lado menor. Lo mismo, a continuación, se le indica al usuario que ingrese el valor del lado mayor del rectángulo, se lee este valor en la variable lado mayor y luego, a continuación, hay una asignación a la variable perímetro. A perímetro se le asigna una expresión, donde esta expresión es la suma de 2 por lado menor más 2 por lado mayor. Finalmente, el algoritmo escribe un cartel que dice: el perímetro del rectángulo de lados lado menor y lado mayor es el valor contenido en la variable perímetro. Y ahí finaliza nuestro primer algoritmo. El algoritmo calcular perímetro mostrado en pantalla vimos instrucciones de entrada-salida también en el video, que ahora vamos a repasar, ¿sí? Y también llegamos a definir un primer algoritmo en pseudocódigo completo donde vimos cada una de las estructuras. Nos resta ver una parte del video que tiene que ver con la última parte, que es la verificación a través de trazas. Pero vamos a seguir las transparencias que estábamos viendo, ¿sí? Nosotros, a ver, espérenme un momentito. Sí. Disculpen. Nosotros habíamos dejado acá, en asignación, ¿sí? Bueno, podemos hacer un repaso de las instrucciones de entrada-salida. Nosotros habíamos visto fundamentalmente que teníamos variables, cada variable tenía un tipo de dato asignado. Cada vez que declarábamos una variable al comienzo del algoritmo, ¿sí?, le asignábamos un tipo de dato, ¿sí? Y el tipo de dato determina qué valores puede asumir esa variable, ¿sí? Y qué operaciones podemos realizar con una variable. Bueno, acá podemos distinguir algunas cosas que son importantes. A ver, voy a tomar también un Word, ¿sí? Voy a escribir en un Word, así podemos escribir algunas cosas. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato entero, ¿sí? Y tenemos el tipo de dato real. ¿Qué valores admisibles asume cada tipo de dato? Ya lo sabemos. Ahora, ¿qué operaciones podemos hacer con un entero? Podemos sumar, la suma, en pseudocódigo lo vamos a escribir así, tal cual lo hacemos en matemática. Podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, ¿sí? Cada una de estas son tres operaciones distintas. Y la suma, resta y multiplicación también está en los reales. También es posible usar en los reales esas operaciones. Esperen un minutito que maximizo un poco la ventana. Así queda un poco más claro. Bueno, además de suma, resta y multiplicación,
tenemos la operación de división, ¿sí? Hay dos divisiones en entero. Div es una operación que me permite obtener la división entera. La rectifico. Div es la operación de división en el cual los operandos son enteros. Lo que me permite obtener div es el cociente de la división entre dos enteros, ¿sí? Por ejemplo, 7 div 2 es igual a 3, ¿sí? Porque da la parte entera del cociente, ¿sí? Y a su vez hay otro operador que se llama mod, ¿sí? Donde mod en realidad lo que representa es el módulo. Mod es el módulo, voy a poner acá módulo, y lo que permite obtener el módulo es el resto de la división entre dos números enteros. 7 dividido 2 es 3, ¿sí? 3 por 2 es 6, ponemos el resto 1. Mod lo que me permite obtener es el módulo, es decir, el resto de la división entera entre dos enteros. Ejemplo, 7 mod 2 es igual a 1, ¿sí? Otro ejemplo, 2 mod 2, si yo divido a 2 por 2, la división, el cociente es 1, pero el resto es 0. 4 mod 2 tiene el resto 0 también, porque 4 dividido 2 es 2. 2 por 2 es 4, el resto es 0. Mod me permite obtener lo que es el resto de la división. Y esto es muy útil y tienen que poder entenderlo porque vamos a utilizar el operador mod para realizar algoritmos en el cual vamos a verificar si un número entero ingresado por el usuario es un número par o es un número impar. ¿Cómo vamos a verificar si es número par? Bueno, si el resto de la división entera de ese número que ingresó el usuario y 2 es igual a 0, significa que el número es par, como por ejemplo en estos dos casos. Si el resto de la división por 2, es decir, el número mod 2 es igual a 1, el número va a ser impar. Mod es útil entonces para aplicarlo en algunos algoritmos para ver si un número es par o impar. Estas son las operaciones más importantes de los números enteros. ¿Por qué hablamos de las operaciones? Porque dijimos que un tipo de dato lo que determina son los valores admisibles, que los valores admisibles de un tipo de dato entero son todos los del conjunto de enteros, que es z, ¿sí? Y las operaciones que se pueden realizar con ese tipo de dato. Con un entero puedo hacer suma, resta, multiplicación, división entera y mod, que es módulo. Con un real, ¿sí? Que es otro tipo de dato, ¿qué valores admisibles tiene? Valores admisibles los del conjunto de números reales, o R, como lo llamamos en álgebra. ¿Y qué operaciones podemos realizar? ¿Qué operaciones podemos realizar? Bueno, las más comunes y que recordamos son suma, resta, multiplicación, división, que la sintaxis de la división es la barra, ¿sí? Y después vamos a poder aplicar también otras operaciones que vamos a ver más adelante, como por ejemplo raíz cuadrada. Raíz cuadrada de una variable x, donde x es real, lo vamos a escribir así, raíz cuadrada, ¿sí? Lo vamos a escribir como una función, ¿sí? Ya vamos a ver eso más adelante. Y tenemos todas las operaciones como seno, coseno, arco tangente, todos, tangente, etc. Esas las vamos a ver más adelante. En cambio, con los valores lógicos, los valores admisibles, o para el tipo de dato lógico, ¿sí? Los valores admisibles, esperen que voy a inventar acá.
Los valores admisibles del tipo dato lógico son dos nada más, ¿sí? Que son los valores verdadero y falso. Y en pseudocódigo también lo vamos a escribir con mayúscula, verdadero y falso. En Java lo vamos a escribir como true y false en inglés. ¿Qué operaciones podemos realizar con un valor lógico o con dos operandos lógicos, donde los operandos en realidad constituyen proposiciones, como vieron en álgebra? Voy a poder aplicar la operación de conjunción, AND, la de disyunción, OR, la de negación, NOT, y otras operaciones como XOR, ¿sí? Vale, la vamos a ver más adelante, XOR. Ya ustedes seguramente han visto la tabla del AND, del OR y del NOT. NOT me permite obtener el valor opuesto contenido en una variable. Si la variable es verdadera, NOT esa variable ahora me permite obtener el falso. Digamos, es el valor opuesto a la variable. AND, en realidad, la conjunción de dos proposiciones es verdadero siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas, ¿sí? En cualquier otro caso es falsa. Si alguna de las proposiciones es falsa o si ambas son falsas, me da falso el AND. Y el OR es verdadero siempre y cuando ambas proposiciones, el OR es falso siempre y cuando ambas proposiciones sean falsas. En cualquier otro caso es verdadero. Esas son las tablas que seguramente han visto ustedes en álgebra, que es importante que las repasen si no se acuerdan de ellas y que las repasen. Igual las vamos a tener que ver en distintos ejercicios. Y el otro tipo de dato es el tipo dato carácter, ¿sí? Que los valores admisibles son los de la tabla o la tabla de códigos Unicode. Unicode que contiene todos los valores que puede asumir una variable de tipo carácter, ¿sí? ¿Y qué operaciones podemos realizar? Bueno, ya las vamos a ver también las operaciones. Vamos a poder obtener cuál es el valor en la tabla Unicode dado un carácter, ¿sí? Y eso lo vamos a escribir como así: entero de inicial, por ejemplo, si inicial es una variable de tipo carácter, entero de inicial me va a permitir obtener el código que tiene ese carácter en la tabla Unicode, ¿sí? Pero bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Lo importante que tiene que quedar claro acá es que estos cuatro tipos de datos primitivos, que son entero, real, lógico y carácter, me permiten obtener, digamos, el tipo de dato me permite determinar qué valores admisibles asume una variable y las operaciones que podemos realizar con ellas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a volver a las transparencias y vamos a seguir acá, ¿sí? Un minutito. Bueno. Entonces, hasta ahí de las transparencias hicimos un repaso de variables, tipos de datos y los tipos de datos, valores admisibles y operaciones que podemos realizar con una variable. A continuación, otra de las cuestiones importantes de un algoritmo tiene que ver con ciertas instrucciones de entrada y de salida, ¿sí? Las de entrada se escriben con la palabra leer y entre paréntesis vamos a escribir el nombre de una variable. Por ejemplo, una instrucción de entrada que diga leer edad, lo que está haciendo es, va a esperar un valor que va a ingresar el usuario, ¿sí? El usuario va a interactuar con el algoritmo o con el programa de Java y va a ingresar por teclado el valor de una edad. Ese valor que ingresa el usuario se va a asignar a la variable edad. Leer es una instrucción de entrada. Lo que permite hacer es obtener un valor desde algún periférico de la computadora, ¿sí? Los periféricos de entrada de una computadora son el teclado, el mouse, ¿sí?
o un monitor touch, ¿sí? Porque todos permiten indicar alguna entrada. Con el teclado tecleamos teclas, números o letras. Con el mouse seleccionamos objetos de la ventana o de la pantalla, igual que un monitor touch. Nuestras instrucciones de entrada siempre van a recibir un valor desde el teclado, ¿sí? Es una instrucción de entrada. Eso va a permitir que el usuario ingrese un valor y se lo asignemos a una variable. ¿A cuál variable? A aquella que está incluida entre los paréntesis. La sintaxis de leer siempre se escribe con mayúscula, ¿sí? En cambio, la instrucción de salida, escribir, que también se escribe con mayúscula, tiene un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Y adentro, ¿qué podemos escribir? Podemos escribir el nombre de una variable, ¿sí? Lo cual permitiría que en algún periférico de salida, como puede ser la ventana de la pantalla de la computadora, se muestre el valor contenido en la variable nb. Es decir, que esta instrucción de salida, escribir nb, permite mostrar por la pantalla de la computadora el valor contenido en una variable. No va a mostrar por pantalla nb, sino que va a mostrar el valor contenido en la variable. Si la instrucción de salida dice escribir edad, lo que va a mostrar por pantalla es el valor contenido en la variable edad. Es ese valor que está contenido en esa celda de memoria de la cual hablábamos. O a veces podemos mostrar por la pantalla un cartel, ¿sí? Un cartel, cálculo del área de un rectángulo. Si queremos mostrar un cartel que es fijo, es decir, queremos mostrar justamente las palabras cálculo del área de un rectángulo, ese cartel lo tenemos que escribir entre comillas dobles, ¿sí? Porque el otro tipo de dato que nosotros vamos a utilizar es cadena de caracteres. Todo lo que está escrito entre comillas dobles es una cadena de caracteres. Bueno, y acá va un más. Donde está esta manito, falta un más. Que es cuando queremos mostrar carteles combinados con valores de variables. Lo vamos a escribir concatenándolos con el símbolo más. Siempre todos nuestros algoritmos van a tener esta estructura. Al principio declaramos las variables. Al comienzo de todo siempre vamos a declarar variables. Después leemos los datos de entrada, realizamos cálculos y luego mostramos datos de salida, ¿sí? Esa es la estructura o el esqueleto de cualquier algoritmo. Primero declaración, después ingreso de datos de entrada, realización de cálculos y mostrar datos de salida. Esto ya lo vimos. Y acá tenemos el ejemplo mostrado en el video, ¿sí? Este es un algoritmo muy sencillito porque tenemos que introducir al tema de pseudocódigo con un ejemplo sencillo, ¿sí? Este algoritmo resuelve una clase de problemas, ¿sí? La clase de problemas está representado por obtener el perímetro de un rectángulo cuyos lados son variables, es decir, los lados los va a determinar el usuario. Van a ser ingresados esos valores de los lados por el usuario. ¿Qué hacemos cuando definimos un algoritmo? Siempre lo encerramos entre las palabras reservadas algoritmo y fin algoritmo, ¿sí? Nombre del algoritmo, que está en el encabezado como al final, y en el encabezado, además del nombre del algoritmo, tenemos un paréntesis que abre, otro que cierra y escribimos retorna vacío. Y como dijimos, este paréntesis de retorna vacío lo vamos a explicar en otra clase. Luego, al comienzo de todo algoritmo, vamos a escribir un comentario. Un comentario, en realidad, es una forma de documentar cuál es el propósito o el objetivo del algoritmo. Y hay una sintaxis, hay una forma de escribir los comentarios, que se encierran siempre entre paréntesis asterisco al comienzo y al finalizar el comentario asterisco paréntesis. Esta es una sintaxis, es la forma de decir que todo lo que está comprendido entre el paréntesis asterisco y el asterisco paréntesis es un comentario. Los comentarios no se ejecutan
por la computadora. Simplemente sirven para poder documentar cuál es el objetivo del algoritmo, para poder documentar ese algoritmo y que el día de mañana, cuando otra persona lea el algoritmo que yo escribí, sepa cuál era el objetivo de ese algoritmo. Porque nosotros vamos a definir distintos algoritmos, ¿sí? O le vamos a llamar más adelante módulos. Vamos a particionar el problema en distintos módulos, donde esos módulos se van a llamar unos con otros, ¿sí? Recién habíamos dicho, por ejemplo, que la Estación Espacial Internacional está construida a partir de módulos, porque siempre la tarea, una tarea ingenieril, implica que compongamos un todo como una suma de partes, donde las partes pueden ser módulos. Esos módulos en realidad también representan algoritmos, y cada parte va a tener un comentario, que es una forma de documentar cuál es el objetivo de ese algoritmo. Luego de esa parte que es muy importante, que tiene que ser muy clara cuál es el objetivo del algoritmo, viene la zona de declaración de variables. Nosotros tenemos que poder determinar cuáles son las variables que voy a tener que declarar para calcular el perímetro. Si yo tengo que calcular el perímetro de un rectángulo, bueno, voy a tener que representar el lado menor y el lado mayor de ese rectángulo y una variable para almacenar el perímetro calculado, ¿sí? Pero si tengo que calcular, por ejemplo, el área de un círculo, bueno, entonces en ese caso solamente voy a utilizar una variable, que sea el radio del círculo, que va a ser de tipo real también. La determinación de qué variables voy a utilizar, su nombre y el tipo de dato que va a tener cada variable, es una determinación que empleamos en la etapa de diseño del algoritmo. Por eso nosotros ahora estamos aprendiendo a diseñar algoritmos con pseudocódigo. Y esas decisiones son fundamentales. La decisión de documentar bien el algoritmo, la decisión de otorgarle un nombre significativo a la variable, la decisión de asignarle el tipo de dato que corresponda, ¿sí? Y así. Luego que declaré a las variables necesarias por mi algoritmo, voy a tener que escribir algunos mensajes que le indiquen al usuario que va a ejecutar este algoritmo que haga determinadas acciones. Entonces vamos a mostrar un cartel al comienzo de la ejecución de este algoritmo que dice: ingrese el valor del lado menor, y el usuario va a asignar o teclear con el teclado el valor de la variable lado menor. Luego le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor del lado mayor del rectángulo y el usuario va a ingresar el lado mayor. Una vez que obtuvimos estos dos datos que fueron capturados desde el teclado y asignados respectivamente a la variable lado menor y lado mayor, vamos a calcular el perímetro de un rectángulo, que se va a calcular como la suma de 2 por lado menor más 2 por lado mayor. La fórmula para el cálculo del perímetro de un rectángulo ustedes ya la conocen, ¿sí? Pero siempre vamos a tener que ser muy cuidadosos a la hora de programar y de especificar el algoritmo para calcular el perímetro o el área, porque solemos cometer errores, ¿sí? Como todos seres humanos, cometemos errores. Y tenemos que hacer una buena verificación o chequeo de nuestros algoritmos que estén precisamente definidos, ¿sí? Finalmente, una vez que le asignamos el valor a perímetro, escribimos un cartel que va a decir: el perímetro del rectángulo de lados lado menor y lado mayor es perímetro. Todo lo que está escrito con entre comillas dobles es un cartel. Bueno, acá cometí un error también. En lugar de comas vamos a utilizar el operador de concatenación, que es el operador más. Voy a modificar esta transparencia que tiene este pequeño error y lo voy a volver a subir a Pedco. Bueno, fíjense la estructura de este algoritmo. Al comienzo un comentario, una zona de declaración de variables, una zona de lectura o ingreso de datos, una zona de cálculo para calcular el perímetro y una zona de instrucciones de salida para mostrar por pantalla el resultado de nuestros cálculos. Acá está
la versión Java, que no la vamos a ver porque la vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Pero antes de ver eso, vamos a hablar sobre la traza de un algoritmo. La traza justamente es una forma de ejecutar este algoritmo y simular su ejecución. ¿Qué construimos en la traza? Una tabla que tiene tantas columnas como variables tenga el algoritmo. Las variables del algoritmo son lado menor, lado mayor y perímetro. Y adicionalmente agregamos una columna final que se denomina salida por pantalla. Estas columnas en realidad lo que representan son esas celdas de memoria que representan cada una de las variables, ¿sí? Cada columna va a representar esa celda de memoria. Y los valores que asuma cada variable lo vamos a almacenar en estas celdas. Y como una variable puede sufrir cierta modificación en el tiempo de ejecución del algoritmo, cada vez que reciba un nuevo valor, no vamos a borrar el valor anterior, simplemente lo vamos a tachar y escribir en la fila a continuación. Este algoritmo, al comienzo, lo que hace es mostrar un cartel por pantalla que dice ingresa el valor del lado menor. El usuario va a ingresar el valor 2 y después muestra un cartel que dice ingresa el valor del lado mayor, el usuario ingresa el valor 3 y luego el programa calcula el perímetro del rectángulo como 2 por lado menor, 2 por 2, más 2 por 3, ¿sí? 2 por 3 es 6, 2 por 2 es 4, 6 más 4 es 10. 10 es el resultado de evaluar esta expresión y se le asigna a la variable perímetro. Finalmente mostramos un cartel que dice el perímetro del rectángulo de lados 2 y 3 es 10. Esto es realizar o simular la ejecución de un algoritmo, ¿sí? Es realizar una traza de un algoritmo, ¿sí? Nosotros en el primer parcial le vamos a pedir que ustedes escriban un algoritmo en pseudocódigo similar a esto que está mostrado en pantalla y que realicen una traza utilizando una tabla como la que se muestra acá en pantalla. Estos temas los vamos a volver a repasar justamente la semana que viene. En este caso nosotros hicimos un algoritmo sencillo que era calcular el perímetro de un rectángulo, ¿sí? A modo de ejemplo, porque hay muchos conceptos que estamos utilizando y que son introducidos en esta clase. Por eso yo les facilité un video y me puse muy contento ver que unas 90 estudiantes estuvieron viendo ese video antes de la clase. Porque todo lo que ustedes puedan visualizar antes de la clase les va a ayudar a reafirmar la clase. Y es más, les sugiero vuelvan a ver el video una vez que termine esta clase porque van a volver o van a entender mejor aún los conceptos. Lo que vamos a ver ahora es justamente la última parte del video, ¿sí? Que nos faltó ver. Así bienvenidos. Podemos terminar de ver, que tiene que ver justamente con la traza. Contenido en la variable perímetro. Y ahí finaliza nuestro primer algoritmo. El algoritmo calcular perímetro mostrado en pantalla es un ejemplo sencillo de una especificación de un algoritmo. Esta es la forma de especificar un algoritmo utilizando pseudocódigo. Podríamos simular la ejecución del mismo a partir de un diagrama. En columnas representaremos las variables del algoritmo y una última columna representará los mensajes de salida por pantalla. En las filas para cada columna representaremos los distintos valores que asume cada variable. Si un valor cambia, no borraremos el mismo, sino que simplemente lo tacharemos y en la próxima fila escribiremos su nuevo valor. Supongamos que ejecutamos el algoritmo. Primero, muestra un cartel que indica ingrese el valor del lado menor. Ingresamos el valor 10, que es asignado a la variable lado menor. Luego el algoritmo muestra otro cartel que indica ingrese el valor del lado mayor. Ingresamos el valor 21, el cual es asignado a la variable lado mayor. El algoritmo luego asigna a la variable perímetro el valor de la expresión 2 por 10 más 2 por 21. La evaluación de la expresión arroja el resultado 62,
que es el valor asignado a la variable perímetro. Luego, el algoritmo muestra un cartel por pantalla que dice: el perímetro del rectángulo de lados 10 y 21 es 62. Este diagrama se denomina traza del algoritmo y representa una ejecución del mismo. Podríamos realizar otra traza con los valores 19 y 22 para el lado menor y lado mayor respectivamente, y la traza sería como la que se muestra en pantalla. De este modo finalizamos nuestro video sobre algoritmos y sobre pseudocódigo. Nos vemos en nuestro próximo video. Bueno, ahí lo que vimos era la última parte del algoritmo, ¿sí? Del video de algoritmos, que tenía que ver con trazas, ¿sí? Bueno, voy a contestar algunas preguntas antes de cerrar la clase de hoy. En principio, bueno, quiero comentarles que... a ver... espera un momentito. Quiero comentarles que recuerden que tienen un apunte, ¿sí? El que está mostrado acá en pantalla, ¿sí? Hoy lo que vimos son fundamentalmente del apunte los puntos del 1 al 6, ¿sí? Son temas totalmente nuevos. Es muy importante que ustedes lo lean con detenimiento, ¿sí? A cada uno de estos conceptos. Es fundamental que ustedes entiendan qué es una variable, qué es un tipo de dato. Dentro de tipo de datos, entender a qué se refiere con valores admisibles, a qué se refiere con operaciones. También entender el tema de instrucciones de entrada, instrucciones de salida, ¿sí? Instrucciones de entrada, leer; instrucciones de salida, escribir, ¿sí? Y también es importante entender cuál es la estructura de un algoritmo, que fundamentalmente contiene una zona de comentarios, una zona de declaración de variables, una zona de entrada de datos, una zona de cálculos y una zona de salida. Siempre está presente esta estructura en la mayoría de los algoritmos. Bueno, voy a contestar algunas consultitas que me habían llegado que me habían pasado Norberto, Sebastián y Sandra. Dice: ¿qué pasa si todavía no tengo PC? Es decir, no tengo computadora. Estoy en proceso de eso. Bueno, a ver, en principio, para el alumno o la alumna que preguntó esto, estará viendo ahora la clase desde una computadora, ¿sí? Bueno, quizás es la computadora de algún familiar, de algún amigo, algún compañero de estudio. Bueno, tratar de seguir trabajando a través de esa computadora lo máximo que podamos, ¿sí? A ver, NetBeans requiere espacio en la máquina para poder instalarlo. Nosotros vamos a utilizar Java y para eso vamos a utilizar un entorno de desarrollo que se llama NetBeans. NetBeans, el link justamente para descargar NetBeans está en la parte de la sección 7. Podés descargarlo desde, y ahí justamente van a ir a una página en la cual ustedes van a poder descargar NetBeans, fundamentalmente dependiendo del sistema operativo que ustedes utilicen. Si tienen Windows, Mac o Linux, ¿sí? Lo van a poder descargar e instalar. ¿Qué les iba a comentar también? Bueno, que requiere de cierto espacio para poder ser instalado, ¿sí?
y entendemos que no todos pueden tener una computadora con la capacidad requerida. Es muy importante, bueno, organizarnos. A ver, no nos podemos quedar, no nos podemos quedar en esta situación de no seguir avanzando en el sentido de no encontrar algún medio, alguna forma como para poder seguir estudiando. En este aspecto me refiero a que si conocen algún compañero que lo logre instalar, bueno, hagan grupos de estudio, júntense con algún amigo. En tu caso que preguntás, ¿qué pasa si no tengo PC? Bueno, desde alguna PC estás viendo esta clase, entonces quizás lo estás viendo desde tu celular. Bueno, es importante que trates de contactar a alguien que tenga una PC, algún familiar, algún amigo para poder seguir trabajando con estos temas, ¿sí? Porque no nos queda otra, chicos. Es como que estamos en una situación totalmente atípica. Nosotros en la presencialidad teníamos laboratorios a los cuales podía acceder cualquier alumno que no tuviera PC, pero en este caso eh, bueno, podemos hacer tal vez algo en particular, identificarlos y ver que alguna otra estrategia. En el caso de que no puedan instalar NetBeans en su computadora, hay una forma de poder ejecutar Java desde una página web que le van a enseñar también en la práctica. Hay acá otra pregunta acerca de div, ¿sí? Antes de contestar esa pregunta, hay otra pregunta más que dice, en la clase práctica que viene, ¿vamos a poner en práctica el pseudocódigo o falta ver más teoría? A ver, para el tema del pseudocódigo, nosotros ya dimos con esta clase casi todo. En la próxima clase lo vamos a reforzar porque mi interés es, por ejemplo, comenzar con el próximo tema de Java, pero antes hacer algún ejercicio al comienzo de la especificación de algún algoritmo en pseudocódigo para luego ver Java, ¿sí? Hay que reforzarlo. La forma de poner en práctica el pseudocódigo es especificar algoritmos, ¿sí? Pueden ustedes, para hacer un ejercicio sobre este tema, especificar un algoritmo que calcule el área de un círculo, ¿sí? O especificar un algoritmo que le solicite al usuario un carácter, ¿sí? Y que determine si este carácter es una vocal o no, ¿sí? Bueno, ese tipo de ejercicios es el tipo de ejercicio que vamos a hacer en las próximas clases. Voy a volver al Word ahora. Esperen un minutito. Así contesto la otra pregunta. Había una pregunta que decía, ¿por qué 7 div 2 es igual a 3? ¿Sí? Es este ejemplo. 7 div 2. Div en realidad es la operación de división entera, ¿sí? Nosotros sabemos que si en una calculadora hacemos 7 dividido 2, esto es igual a 3,5, ¿sí? Es un número real. Div lo que permite obtener es el entero del cociente. En este caso, el entero es el valor 3. Entonces, 7 div 2 es igual a 3, porque permite obtener el entero de la división entera entre dos números enteros. ¿Sí? Bueno, luego vamos a ver que también que Java, si nosotros utilizamos dos variables y estas dos variables son enteras, Java va a dar como resultado el cociente entero, ¿sí? Pero si alguno de los operandos x o y es real, el resultado para Java va a ser un número real. Div es un operador que vamos a utilizar siempre con pseudocódigo. Bueno, son las 8, perdón, las 7.
7 menos un minuto. Así que vamos a terminar acá la clase, si es que no hay ninguna otra pregunta, creo que no hay otra pregunta. ¿Yo qué les recomiendo? Les recomiendo leer el apunte, volver a ver el video y tratar de hacer un algoritmo sencillo, especificar un algoritmo sencillo, también hacer la traza, donde el algoritmo sea calcular el área de un círculo, ¿sí? Es una clase de problemas, calcular el área de un círculo, donde el área lo va a el valor del radio del círculo lo va a determinar el usuario. Traten de hacer ese algoritmo, especificarlo en pseudocódigo, hacer una traza. Y bueno, tienen acá abierto también el tema de la semana que viene de Java, ¿sí? Pero vayan por partes, ¿sí? Vean estos temas con detenimiento, léanlo en profundidad, traten de repasar los conceptos vistos hasta acá, porque es muy importante entenderlos y distinguirlos claramente. Los conceptos de variable, de tipo de dato, de instrucciones de entrada y salida, las partes de un algoritmo, todo eso es muy importante y es importante dedicarle su espacio, que en este caso le dedicamos 2 horas, pero es importante que ustedes profundicen con la lectura del apunte y también con una revisión del video para luego verlo en Java. Recordemos que pseudocódigo es una forma de especificar el algoritmo a muy alto nivel. Luego, este algoritmo lo podemos especificar en cualquier lenguaje de programación. Una de las cosas fundamentales de las 3 carreras es que no aprendemos un lenguaje de programación en particular. Aprendemos los constructores para abordar cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque la dinámica de la tecnología avanza muy rápidamente, ¿sí? Los lenguajes de programación se empiezan a utilizar en distintas épocas. Por ejemplo, ahora es muy utilizado Java desde hace unas décadas atrás, pero antes no se utilizaba tanto Java, se utilizaban otros lenguajes. Entonces, los lenguajes de programación van a cambiar y hay cientos de lenguajes de programación y es imposible enseñarlos a todos, ¿sí? Entonces, la forma de enseñarlos es comprender los constructores básicos. Estos son como pequeños ladrillos, ¿sí? O rastis, ¿sí? Son pequeños building blocks, se les denomina en inglés. Son constructores con los cuales nosotros vamos a poder abordar el día de mañana aquel lenguaje de programación que todavía no está en el mercado, pero sí que va a ser el lenguaje de programación en el cual tengamos que programar dentro de unos años. Bueno, vamos a dejar acá. Espero que les haya interesado la clase. Sin duda, la clase de la semana que viene va a ser aún más interesante porque es Java y seguramente ustedes ya querrán programar en Java. Para aquellos alumnos que ya se sienten en condiciones, instalen NetBeans y bueno, también tienen un video en YouTube para realizar un primer programa en Java, ¿sí? Hay un video que les indica el paso a paso. Dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Mañana tienen, acuérdense, tienen la práctica y el jueves tienen justamente el cuestionario, ¿sí? El cuestionario, el cuestionario va a ser el primer cuestionario que les va a otorgar 3 puntos. Va a ser este próximo jueves 8 de abril a partir de las 2 menos cuarto. Sí, va a estar habilitado. Se va a poder resolver durante 2 horas. Es decir, que entre las 2 menos cuarto y las 4 menos cuarto van a poder resolver el cuestionario. Es importante que finalicen el cuestionario a lo sumo hasta las 4 tienen tiempo. Pero más de las 4 no van a tener tiempo para completarlo. Se puede resolver en 2 horas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá. Nos vemos. Nos vemos el lunes que viene.
Adiós.